Muy buenas, mi grupo está conformado por Nicolás Hernando García y la persona que les habla, Juan Felipe Prieto Polanía. Nos encargaron de explicarles y exponerles el sistema africano. Entonces, para empezar, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en 1998 entró en vigor desde el 25 de enero del 2004. Sus primeros 11 jueces fueron elegidos en enero de 2006. Eso quiere decir que es una corte relativamente nueva, es novedosa, es la más novedosa entre todas, entre Europa, entre América y las internacionales, la más novedosa. Bueno, este tribunal continental, creado por los países africanos para establecer y garantizar la protección de los derechos de los humanos y de los pueblos en África, valga la redundancia. La corte fue creada en virtud del artículo primero del protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre el establecimiento de un Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptados por los Estados miembros de los entonces organizados de la Unidad Africana. Entre esos está el Ouagadougou, Burkina Faso. En junio de 1998 el protocolo entró en vigor el 25 de enero de 2004, como ya les había mencionado. Esta fue adoptada el 27 de junio de 1981 en Nairobi, Kenia, para entrar en vigor el 21 de octubre de 1986. Contiene esta carta de derechos humanos y de los pueblos, contiene derechos de los pueblos y otros derechos que no se encuentran en otras fuentes que ya ahorita se los mencionaremos, que no son solo lo de los derechos de la protección de los derechos humanos y de los pueblos, sino que hay otras cartas y hay otros derechos que mencionan esta corte, específicamente los derechos de tercera generación o derechos colectivos. Las prioridades del continente africano en relación a los derechos humanos son los siguientes. Esos son los derechos más fundamentales que ellos priorizaron. Están el derecho a la paz, tanto en el ámbito interno como en el internacional, que está consagrado en el artículo 23 de la Carta Africana. El derecho del medio ambiente satisfactorio y global está consagrado en el artículo 24 de la misma carta, y el más importante para ellos, el que tiene más prioridad para el continente africano, es el importante derecho al desarrollo africano, consagrado en el artículo 22. Bueno, pare la que ahí le toca a usted. Bueno, con respecto al sistema africano de protección de los derechos humanos y de los pueblos, este está conformado por dos órganos. El primer órgano de estos es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el cual trata en su artículo 45, especifica las características por las cuales se debe promover los derechos humanos y la protección de los pueblos. Asimismo, hace gran énfasis en que se deben adoptar medidas para que se puedan regular esos derechos, para que se puedan formar seminarios donde se le pueda transmitir información a la gente, para que se informen del problema que hay a través de los derechos humanos y de los pueblos. También nos dice que se pueda crear un marco legal el cual pueda facilitar y ayudar a resolver el problema relacionado con los derechos humanos. Esto que garantiza pues la protección a estos derechos, y está consagrado en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto como primer órgano. El segundo órgano es el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, el cual cabe decir que la Unión Africana decidió unificar un solo tribunal, componiéndolo así por la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Justicia, el cual fortaleció el trabajo y las funciones de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esto pues con respecto al segundo órgano. 3. Bueno, como usted dijo anteriormente, además de esta carta, el sistema africano se basa en otros tipos de tratados importantes. No solo es el de los derechos humanos y de los pueblos, sino que hay otros tratados que se han ido desarrollando con el tiempo, que ha sido muy poco porque es novedoso, pero se ha estado desarrollando. Entonces los voy a mencionar y después punto por punto los vamos explicando. Igual ustedes con la ayuda de la exposición ahí pueden verificar. Entonces el primero es la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño. El segundo es la Convención sobre aspectos específicos del problema de los refugiados en África.
El tercero es el Protocolo a la Carta Africana de los Derechos de la Mujer. El cuarto es la Convención de los Desplazados Internos en África. El quinto es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El sexto, el Comité sobre los Derechos y Bienestar del Niño. Séptimo, el Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, voy a empezar con el de la Carta Africana y Derechos y Bienestar del Niño. Explicar cómo se conforma este tratado y qué tiene de importante para el continente africano y pues para nuestra clase de Derecho Internacional. Entonces, la Carta Africana de los Derechos y Bienestar del Niño hace frente a la difícil situación de sus niños en África. Como usted ya sabrá, hay mucha problemática y más los niños que están sufriendo. El segundo fue adoptado el 11 de julio de 1990 esta carta y lo monitorea aspectos de nutrición, seguridad y protección. El protocolo a la Carta Africana de los Derechos de la Mujer se adoptó en Maputo, Mozambique en 2003 y entró en vigor el 25 de noviembre de 2005. Este tratado lo firmaron 27 países, ya lo han ratificado y 46 lo han firmado, que no es lo mismo. Toca temas como la monogamia y poligamia. Primera vez que un tratado internacional crea la obligación específica de eliminar la mutilación genital femenina. Como sabrán, algunas tribus en África realizaban mutilación genital a las mujeres. Bueno, para seguir, el Sistema Africano de Derechos Humanos también cuenta con mecanismos de vigilancia específicos. Este tratado, que les voy a explicar ahorita, se llama la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Establecido a la luz del artículo 30 de la Carta Africana, ese es el órgano que le da seguimiento a la correcta aplicación de la Carta Africana, creada en 1987 y debe vigilar el cumplimiento por la parte de los estados de los derechos humanos y de los pueblos. Contenidos en ella garantizar su protección. ¿Qué garantiza? Entonces, abarca los 53 países de la Unión Africana y todos los derechos humanos contenidos en la Carta Africana. La sede de esta convención es en Banjul, Gambia. Responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en África, el artículo 45 de la Carta Africana. Esta convención es responsable de lo ya mencionado. Los Estados miembros están obligados a presentar cada 2 años un informe con respecto a la situación de los derechos humanos de cada Estado. Esto lo consagra el artículo 62 de la Carta Africana. ¿Qué mecanismos se realizan en esta convención? Están los relatores especiales, grupos de trabajo, visitas promocionales o de investigación a los países de los miembros. Obviamente son países miembros africanos, estados africanos. El Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ese es el otro tratado. Es el 9 de junio de 1998, adopción del protocolo de la Carta Africana estableciendo el Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos es un estado bastante difícil de pronunciar, es Ouagadougou, Burkina Faso. 25 de enero de 2004. Entra en vigor el 25 de enero de 2004 el protocolo a la Carta Africana, se crea la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En julio de 2005, la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno en Sire, Libia, da el visto bueno para comenzar a operar. La sede es en Arusha, Tanzania. Los primeros 11 jueces fueron elegidos por la cumbre de la Unión Africana en Jartum, Sudán, el 22 de enero de 2006. El encargado de completar el mandato de protección de la Comisión Africana es este tratado, este tribunal. Los siguientes tratados o convenciones los explicará mi compañero. Bueno, como decía mi compañero, con respecto a los otros convenios, está el problema de los refugiados en África. Los jefes de Estado conscientes de el problema de los refugiados, ya que se ha aumentado esta problemática. Entonces los miembros que ratificaron se han propuesto que se puedan acoger a esos refugiados y se puedan darle garantías para que estos puedan mejorar su calidad de vida y asimismo garantizarles cerca de 45 países se han adherido a este convenio y fue adoptado el 10 de septiembre de 1969. Y pues le da esa garantía a no devolver a aquellas personas que por alguna razón no desean regresar a su país de origen. Con respecto al convenio de los desplazados internos en África,
se han adoptado medidas por las cuales los jefes de Estado, a través de este convenio, párelo. Esta convención pues, ha adoptado la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana, celebrada en Kampala, Uganda, en el 2009, ya que África es el hogar de más de 13 millones de personas desplazadas internamente. Permanecen bajo la responsabilidad legal de los estados que no han cruzado las fronteras internacionales. Asimismo, enfrentan graves carencias, duras condiciones y violaciones de sus derechos. Entonces, lo que se ha propuesto los jefes de Estado es salvaguardar a los refugiados y tratar de prohibir y mitigar el problema de los refugiados internos que se presentan en África. Con respecto al convenio del bienestar del derecho del niño, pues más que todo adhiere que los estados africanos se deben comprometer a salvaguardar los derechos del niño sobre todas las cosas, ya que se encuentran bajo su jurisdicción y ejercen funciones por medio de